las acciones anticonceptivas del uso de tanto de la progesterona sola o de la combinación de estrógenos y progestágenos. Como todos ustedes saben, las hormonas, para empezar, vamos a acordarnos de este cuadrito, que es un cuadro que a ustedes les va a hacer acordar el ciclo menstrual, ¿no? Que ya lo tienen en memoria, solamente para hacerles acordar. En la parte superior van a poder observar cómo, y los conceptos que ya sabemos, ¿no? Porque el primer día del ciclo, el primer día de regla es el primer día del ciclo que se viene, ¿no es cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, el primer día de regla, el cerebro le indica a partir con la secreción de FSH y LH, le indica al ovario que vaya buscando qué folículo va a madurar, 1, 2, a veces 3, normalmente es 1, ¿no? Puede ser 2, y puede ser el ovario izquierdo, puede ser el ovario derecho, ¿ustedes se acuerdan? O sea, 1, 2 o 3 o 4 meses puede funcionar un solo ovario y después el otro. Antes se decía que funcionaba primero uno y después el otro, después he visto que indistintamente cada ovario es independiente, ¿no? Entonces un ovario puede ovular dos meses o 3 meses, ¿no? Entonces ahí ubica el folículo que va madurando microscópicamente, inmediatamente se vuelve a 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros. Si ustedes le van tomando ecografía a esta paciente durante este ciclo, van a ver que durante cada 5 días van a encontrar medidas más grandes, ¿no? Hasta que el día 14 va a medir entre 25 y 35 milímetros, ¿no es cierto? Teniendo el óvulo en la parte interna, 25 a 35 milímetros, que es reportado por nuestros ecografistas como quiste de ovario. Si no es quiste, ¿no es cierto? Es un folículo que está maduro, es un quiste folicular que está próximo a eclosionar, se rompe y el día 14 se produce la ovulación. Se produce la ovulación por acción de, vamos a ver, la hora de hormonas, e inmediatamente se produce el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo es el que va a alimentar al embrión durante los primeros días de gestación. Y si no hay embrión, entra en degeneración y después ya se puede observar con una cicatriz, ¿no? Una cicatriz de cuerpo lúteo. Eso es lo que sucede en el ovario. En la temperatura, normalmente es 36 grados, ¿no? La FSH mantiene el ciclo, ustedes saben que tiene dos partes, ¿no? La primera parte, que es la fase folicular, y la segunda parte, perdón, Doctor, no está viendo su pantalla. ¿No están viendo la pantalla? No, parece que el doctor Luján está compartiendo su pantalla y... A ver, hay que decirle al doctor Luján que salga. ¿Ahí no están viendo? No, no está siguiendo su secuencia. ¿Aló? Doctor Sandoval, parece que el doctor Luján está compartiendo su pantalla. A ver, díganle. Vamos a entrar de nuevo. Doctor Luján, buenos días. Doctor Luján. Voy a llamarlo, si no, doctor, un ratito. Ahí. ¿Están viendo la pantalla? Doctor, se ve una pantalla que dice estrógenos contraindicaciones. Entonces sí la están viendo.
No, doctor, no se ve su pantalla, se ve la del doctor Luján. ¿Qué es la del doctor Luján? Él ha adelantado la pantalla y está en la diapositiva 18 que dice estrógenos, contraindicaciones. Esa es mi pantalla, que dice estrógenos y progestágenos. No, la No, diapositiva dice estrógenos, contraindicaciones, embarazos, síndromes ictéricos. ¿Ya usted avanzó hasta ahí? No, estoy en estrógeno, en la primera lámina estoy. Ajá, ya. El doctor Luján está compartiendo su pantalla ahorita y estamos viendo esa diapositiva. A ver, por favor, díganle al doctor Luján. O yo lo llamo. Doctor, ¿no le aparece la opción tomar el control? Doctor, ya puede compartir su pantalla usted ahorita. Ya el doctor Luján dejó de compartir su pantalla. Pesado el doctor Luján, ¿no? Ahora sí. Ya, ahora sí vemos su pantalla de usted. Listo. Seguimos entonces. Entonces les decía que el ciclo tiene dos partes, ¿no? El ciclo estrogénico y el ciclo progestagénico. En el ciclo estrogénico, que es de crecimiento del endometrio, y el otro es de maduración del endometrio, ¿no? Este es crecimiento y maduración. En el segundo renglón tienen la temperatura. La temperatura normalmente es de 36 grados, 36,4. Esa temperatura puede elevarse el día 14 por la acción termogénica de la progesterona hasta 0,6, ¿no? Hasta 0,6 grados centígrados, que dura muy poco, ¿no? Inmediatamente cae. Eso significa que ha habido ovulación. En cuanto a las hormonas adenohipofisiarias, ustedes saben que se produce la FSH en la primera parte del ciclo y la LH, la luteotropa, la hormona luteinizante, en el segundo ciclo, ¿no? La hormona folículo estimulante, la FSH, es la que obliga al ovario a producir estrógenos, y la luteinizante es la que obliga a producir progesterona. Vamos a ver qué cosa es lo que producen los estrógenos y qué cosa es lo que producen la progesterona. Entonces ahí tenemos la fase folicular y la fase lútea, las dos fases que normalmente en el ciclo, en una mujer que dura 28 días, es de 14 días cada uno, ¿no? De 14 días cada uno, o sea, desde el primer día de la regla, el día 14, 15 y 16, como ven acá, 14, 15 y 16 son los días de riesgo, el día que se produce la ovulación, y ahí después se produce la nidación, ¿no? Todas estas, vean ustedes, acá se irrumpe en la última parte de esta lámina, se irrumpe el endometrio, se produce la regla dura entre 3 y 5 días normalmente, la pérdida sanguínea es entre 30 a 80 centímetros cúbicos, hasta 150 se considera, en los 3 a 5 días, y ahí empieza la maduración, la parte de la maduración, la parte folicular del ciclo, y después la parte lútea, ¿no? Esta es la fase proliferativa que se llama, y esta es la fase glandular. Dicho eso, ahí estas laminitas para que sigan captando la idea, ¿no? De cómo es que actúa la FSH y la LH. La FSH, vean que ustedes que es constante durante casi todo el ciclo, y la LH tiene el pico en la mitad del ciclo y después cae a producción igual que la FSH. Estos son las hormonas que se producen, los estrógenos, que siempre están produciéndose en alta dosis, aumenta la cantidad en plasma antes de la ovulación, y la progesterona, que tiene su pico máximo en la mitad del segundo ciclo. Ese es el ciclo ovárico que ya le había explicado, cómo se producen los cambios a nivel del ovario, el flujo menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora o glandular, ¿no? Para ir fijando. Y ustedes se acuerdan que las hormonas, hablando desde arriba hasta la parte inferior, de arriba hacia abajo,
A nivel adeno-hipoficiario se produce la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. Estas hormonas, las dos, tienen dos componentes específicos, ¿no? Dos unidades que se llaman la unidad alfa y la unidad beta. Pero esta laminita lo traigo justo para que ustedes hagan una disquisición, ¿no? Que es importante que ustedes lo sepan, que es de origen placentario, la FSH y la LH, que se producen de origen placentario, y que es cuando una mujer sale en estado, siempre nosotros decimos, hágale la subunidad beta de FSH, subunidad de beta de FSH. ¿Por qué? Porque las dos tienen la misma estructura y en lo que cambian es en la subunidad beta. Entonces, si ustedes a una menopáusica le sacan FSH, le dosan FSH, la FSH va a estar alta, sobre todo la subunidad alfa, ¿no? Pero la subunidad beta también va a estar alta, pero no va a salir en los análisis que ustedes toman normalmente para una gestación. Entonces, la subunidad beta sí es específica para la gonadotrofina, para las gonadotrofinas de origen placentario y para las gonadotrofinas de nivel adeno-hipoficiario. Entonces, se difieren, se distinguen. Más o menos para que ustedes tengan una idea del metabolismo de los estrógenos, ustedes se acuerdan, empieza con el colesterol, hay un metabolismo directo a pregnenolona y a progesterona a nivel periférico, la esteroidogénesis que se llama, donde se ayuda de la glándula adrenal, y lo normal en dos cadenas, ¿no? En dos cadenas, una cadena corta y otra cadena larga, que ahí está la 17-alfa hidroxipregnenolona, la dehidroepiandrosterona, la androstendiona, y por la cadena más corta, la 17-alfa hidroxiprogesterona, pero ustedes vean que los pregnanos, o sea, los pregnanos son los predecesores tanto de la testosterona como de los estrógenos, ¿no? Ustedes se acuerdan de esto. O sea, los pregnanos son predecesores de tanto la pregnenolona como la progesterona en ciclo largo, en ciclo corto, son los predecesores de la testosterona y de los estrógenos, ¿no? Entonces, en ciclo corto, ahí está, después de la 17-alfa hidroxiprogesterona, la androstendiona, se conforma la testosterona en ciclo largo, y en ciclos cortos en la mujer la androstendiona, la dehidroepiandrosterona, la androstendiona, la estrona y el estradiol, ¿no? Después de la testosterona, el estradiol. El estradiol, ustedes acuérdense que es el estrógeno más potente, ¿no? Es el que tiene todas las acciones sobre los receptores que vamos a ver ahora, alfa y beta, ¿no? Y la estrona es de menor potencia, que no se usa farmacológicamente, pero sí el último metabolito que se elimina por orina, que es el estriol, eso sí se usa, ¿no? Entonces, en potencia está el estradiol, la estrona y el estriol, que es el estrógeno menos potente. Ahí tenemos tres estrógenos, los tres estrógenos que se producen. Más o menos el mecanismo de acción de los receptores, ustedes saben que en la mujer y en el varón también hay receptores de estrógenos, pero la mujer tiene receptores de estrógenos en mayor abundancia en algunos órganos, como es cerebro, mama, como lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, si ustedes le administran a un varón, por ejemplo, estrógenos en altas dosis, como suelen ocurrir en algunos casos, por ejemplo, algunos varones homosexuales se administran estrógenos en alta dosis para aumentar las mamas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el varón sí tiene, sí tiene receptores a ese nivel. Pero a veces las cantidades son tan altas que ellos también hacen cáncer de mama, y el cáncer de mama en homosexuales es frecuente, ¿no? Este es el mecanismo de acción de eso es para darles un ejemplo de cómo en algunos sitios el varón tiene también receptores para estrógenos, pero la mujer tiene en casi todo su organismo receptores para estrógenos por los cambios que se van a suceder con la acción estrogénica y la comparación que vamos a hacer
entre una niña, una premenárquica que no tiene acción estrogénica y una menárquica que en la que empieza a funcionar los ovarios y se hace evidente la producción de estrógenos. Acá vemos la hormona, los estrógenos que se introducen dentro de la célula, van buscando, forman complejos, y esos complejos forman un dímero, entran dentro del nucleolo y finalmente, ¿qué cosa es lo que buscan? El ARN, ¿no? El ARN, formando el ARN mensajero. O sea, llevan el mensaje desde afuera, se internalizan mediante los receptores, se internalizan y ahí es donde comanda el estrógeno enviando el mensaje, si es el mensaje al cerebro, si es el mensaje a las mamas, si es el mensaje al útero, si es el mensaje a los músculos, ¿no? Y ahí sale el ARN, el mensaje, el ARN mensajero, que es el que va a llevar el mensaje a todas las células, cambiándolas, ¿no? Modificando su acción. Esta es otra lámina similar para que ustedes estén fijando, ¿no? La proteína, los estrógenos, ustedes saben que las hormonas sexuales viajan en las proteínas plasmáticas portadoras de hormonas sexuales, ¿no? Llamadas así, que son las globulinas portadoras de hormonas sexuales. Ahí viajan hasta llegar al sitio de las células donde van a introducir el mensaje que llevan los estrógenos a esas células. Entonces, los estrógenos atraviesan la membrana celular, se unen al receptor nuclear, ocurre un cambio conformacional, como lo hemos visto, una dimerización, una unión al elemento de respuesta de los estrógenos, que es el ERES, y aumento de la afinidad para la unión al DNA. El complejo estrógeno-receptor DNA recluta a uno o varios cofactores, factores y proteínas y coactivadores, y ahí hay una interacción de los receptores estrogénicos con antagonistas estrogénicos, produce un distinto cambio conformacional y la unión de factores copresores que bloquean la transcripción. Es en el caso de los antagonistas estrogénicos. Esta es la acción estrogénica, la acción de los antagonistas. Hay receptores alfa y beta, receptores estrogénicos alfa y beta, que actúan diferentes y tienen coactivadores y copresores que determinan distintas acciones estrogénicas. Esto significa que la mujer, por ejemplo, puede tener más receptores alfa a nivel uterino, menos receptores beta o más o menos receptores beta en determinados lugares, por ejemplo, a nivel intestinal. Puede tener a nivel intestinal más receptores beta que alfa, ¿no? Esa es la distribución normal en el organismo y por eso es que los estrógenos actúan sobre todo las células del organismo. Esto es más una comprensión, algo comprimido que ustedes ven de la función celular de lo que acabamos de hablar, ¿no? Genes, DNA, función mayor. Las funciones se calculan que son más de 100.000, ¿no? Las funciones que desarrollan ese tipo de los estrógenos sobre los receptores, donde hay una codificación sobre proteínas, sobre enzimas, sobre moléculas, actuando sobre los receptores, y ahí actúan las hormonas esteroideas. Estos son los receptores estrogénicos, ¿no? Que existen dos isoformas, codificados por genes diferentes, ¿no? Que tienen diferente acción en diferentes partes donde se encuentran. Y acá más o menos vean ustedes que se hizo un estudio y se demostró de que los receptores alfa estaban localizados principalmente en el tracto reproductivo, como son los receptores más en mayor cantidad, los que llevan exactamente el mensaje de los estrógenos, están sobre el útero, ovarios, vagina, mamas, hipotálamo, células endoteliales y músculo liso vascular, ¿no? Es importante, vean ustedes, porque justo llevan el mensaje sobre los órganos, femeninos, ¿no? Y los receptores beta, localizados en ovarios, también se localizan en próstata, en pulmones, en cerebro, en vasculatura, ¿no? Los dos receptores para estrógenos similares a los receptores de la progesterona, que vamos a verlo posteriormente.
Y dice que ambos receptores parecen tener diferentes funciones biológicas y responden diferente a estrógenos diferentes, ¿no? Existen diferentes estrógenos, como lo vamos a ver ahora. Aparte del estradiol, existen indudablemente estrógenos sintéticos que son diferentes y en los cuales hay una respuesta diferente. Es lo que habíamos hablado antes, ¿no? La respuesta biológica final y lo importante de esta lámina es la absorción de los estrógenos. ¿Por dónde se absorben? Se absorben por todas las vías, ¿no? Se absorben por vía parenteral, por vía oral, por las mucosas, por piel, de tal forma que cuando ustedes vean las presentaciones de estrógenos van a ver presentaciones en inyectables, presentaciones en tabletas, presentaciones en óvulos, en gel. O sea, porque los estrógenos y la progesterona, hablando ya definitivamente, se absorben por todas las vías. ¿Y cómo se transportan? Ya les había dicho, los estrógenos y la progesterona, por supuesto, también hay que agregarla acá. Se unen a las hormonas, a las globulinas transportadoras de hormonas sexuales y parcialmente a la albúmina, ¿no? El etinilestradiol se une a la albúmina fundamentalmente como etinilestradiol, que ya ese es un producto administrado en forma exógena. La fracción libre atraviesa fácilmente todas las membranas celulares. Se metabolizan a nivel hepático por biotransformación. Por la deshidrogenasa se convierte el estradiol en estrona y por la hidroxilasa se convierte la estrona en estriol. Este es el principal metabolito urinario, ¿no? Este es el más potente, el estradiol. La estrona es menos potente. La estrona no se usa casi farmacológicamente, pero sí el estradiol y el estriol. El estradiol se usa para acción sistémica, ¿no es cierto? Y el estriol se usa para acción local. Como vamos a verlo en la parte final, el uso farmacológico del estriol se usa en óvulos y en cremas para producir acción estrogénica a nivel de la vagina, cuando en la paciente menopáusica hace falta los estrógenos, ¿no? Entonces no se administra el estradiol porque es muy potente y es bien absorbido y produce algunos efectos en las pacientes menopáusicas, pero sí se usa el estriol, que es menos potente, pero tiene buena acción sobre las mucosas vaginales, ¿no? Y su absorción es menor que el estradiol. Pequeñas cantidades de estradiol y estrona son oxidadas por la citocromo oxidasa en el hígado y por la citocromo P1A en tejidos extrahepáticos, ¿no? Pero fundamentalmente el metabolismo es a nivel hepático por la acción de la deshidrogenasa y la hidroxilasa. Y que una niña prepuber que no tiene hormonas, ustedes van a observarla y van a ver que no hay, por ejemplo, una niña en 11 años que todavía no ha tenido regla, la van a ver no hay a nivel de las mamas, solamente se encuentran los pezones con un halo clarito. Y si ustedes observan los genitales, los labios mayores van a ser más grandes, de tal forma que cubren completamente a los labios menores que no se observan. Si ustedes ven la mucosa de la vagina de esa niña, la van a ver un poco pálida, un poco seca, ¿no? Es similar a la paciente menopáusica. Y eso cambia totalmente con la primera regla, ¿no? Con las reglas subsiguientes, que significa que el ovario ya empezó a funcionar. Entonces, si el ovario empieza a funcionar es porque ya empieza a haber estrógenos, fundamentalmente, y progestágenos. Entonces, ¿qué acción producen los estrógenos en esa niña? Va a haber cambios fundamentales, ¿no? A nivel de vulva, va a haber desarrollo de los labios mayores y desarrollo de los labios menores, de tal forma que los labios mayores se hacen a los costados y permiten ver los labios menores, ¿no? Permiten ver los labios menores cuando una niña empieza a menstruar. Hay aparición del vello pubiano, ¿no? Una B, a nivel que ya todos ustedes deben haberlo visto, la distribución a nivel de axilas y en algunas oportunidades a nivel del pezón.
¿no? Aumenta la turgencia de la mucosa. Ese aumento de la turgencia de la mucosa hace que la vulva se haga más prominente, no tanto en los labios mayores como a nivel de la parte del pubis. A nivel de vagina hay cornificación de la superficial de las células, o sea, ya empiezan a descamar, proliferación del epitelio, el epitelio se hace más abundante, hay más abundancia, se vuelve rosado, brillante, húmedo, ¿no? De tal forma que empiezan ustedes a ver una vagina con un epitelio bien rosadito, brillante, húmedo, ¿no? Esa es la característica fundamental que le va a dar la acción estrogénica a ese epitelio. Igual, esa característica también se ve dentro de la uretra. Y hay un aumento de la mitosis en el estrato basal conforme funcionan los estrógenos, ¿no? Más estrógenos, más mitosis, mayor cantidad de modificación de células y menos estrógenos, y disminuye un poco esta acción. A nivel del cuello, si ustedes observan un cuello en una niñita, van a ver un cuello, un cuello puntiforme, ¿no? Igual, si ustedes observan un cuello en una mujer menopáusica, igual la van a ver puntiforme, pero sin moco, con una sequedad alrededor del cuello, ¿no? Entonces, los estrógenos lo que le dan es abundancia de moco. Ese moco, conforme pasan los días hasta el día 14, va a ser más abundante, de tal forma que va a producir un moco más o menos para que algunos lo han observado. Ese moco es como la clara de huevo, ¿no? Como la clara de huevo, y tiene una filancia, que es a lo que estamos viendo acá en la lámina. Esa filancia se caracteriza porque es igual que si ustedes cogieran un poco de clara de huevo y lo estiran entre los dedos, ¿no? Eso se llama filancia. Eso antes era un signo de fertilidad, se llamaba la prueba de Pin-Barkey, ¿no? La filancia que llegaba hasta 6 o 8 centímetros de estiramiento de ese moco. Esa era la característica una de las características de la acción estrogénica sobre el moco cervical. O sea, era un moco sin nada de glucógeno, ¿no? Puro, cristalino. Y esa cristalización se podía observar si nosotros poníamos ese moco. Si nosotros ponemos ese moco, algún día ustedes van a tener la experiencia de ponerla sobre una lámina, secarla a medio ambiente y observarla en el microscopio, ¿no? Se van a observar unos cristales que semejan a una hoja de helecho cristalino, ¿no? Esa es la cristalización a la que se refiere acá en la lámina. Y por supuesto, el día 14 mismo ustedes observan un cuello de una paciente que estaba puntiforme, lo van a ver un poquito dilatado en 0.3, 0.4 milímetros de dilatación. Entonces, esa es la preparación del cuello, esa es la preparación que hay a nivel del cuello de los estrógenos para que permita el ascenso de los espermatozoides, ¿no? Hay filancia, de tal forma que los espermatozoides puedan correr hacia la parte superior sin ninguna dificultad. Y hay dilatación también, ¿no? Para que la cantidad de espermatozoides sea más adecuada para la fertilidad, para que alguno de ellos que está más capacitado llegue más fácilmente a fecundar. A nivel de útero igual, ustedes ven a una niña prepúber y van a ver que más o menos el útero es 1/3 y el cuello es los 2/3, ¿no? Más es cuello que útero. Pero empieza la acción estrogénica y hay una hiperplasia del endometrio, del miometrio, perdón. Hay una hiperplasia, inmediatamente el útero crece y se pasa a conformar los 2/3 de útero y 1/3 de cuello. Entonces se produce una hiperplasia a nivel uterino. Y a nivel del endometrio, ustedes hemos visto en las primeras láminas, hay proliferación vascular, ¿no? En la fase proliferativa hay aumento de la mitosis celular y una preparación pregestacional, ustedes han podido observar hasta el día 14, ¿no? Esa es acción propia de los estrógenos. A nivel de trompas, antes no se pensaba que había una acción sobre las trompas. Sin embargo, después con la microscopía electrónica, con la microlaparoscopía, se pudo observar poniendo dispositivos visuales dentro de las trompas que había un aumento, que había unos cilios dentro de la trompa, ¿no? Y esos cilios tenían movimientos peristálticos, ¿no?
tenían movimientos peristálticos de tal forma que hacían avanzar, cuando había ascenso de los espermatozoides, hacían avanzar al espermatozoide hacia la cavidad pélvica en busca del óvulo. Y que una vez producida la fecundación, estos mismos movimientos se hacían al revés, de tal forma que llevaban al huevo fecundado hacia el útero para su nidación, ¿no? Esta acción de proliferación epitelial, de aumento de los movimientos peristálticos, se pudo observar gracias a la acción de los estrógenos en la fase proliferativa. A nivel de mamas, ya comentábamos, las niñas que ustedes ven prácticamente sin mama, ¿no? Planas. Después empieza la turgencia de los conductos galactóforos, hay una hipertrofia de las glándulas y hay un crecimiento de la mama, ¿no? Ese crecimiento de la mama es por el aumento de tejido y indudablemente por el aumento o la hipertrofia de las glándulas mamarias. Existen otras acciones que tienen los estrógenos, ¿no? La inhibición de la resorción ósea, que va ligada a la modificación, que modifica el metabolismo de la vitamina D, o sea, aprovechan la vitamina D en favor de la captación de calcio para mantener el hueso en las mujeres. Entonces, eso les hace pensar a ustedes que en la menopausia estas acciones se ven disminuidas de tal forma que se produce cuando no hay un buen aporte de estrógenos en la menopausia, se produce la reversión de estas acciones y la osteoporosis, o sea, el hueso pierde masa ósea, ¿no? Igual existen otras acciones, como por ejemplo el uso en anovulatorios y en la terapia de reemplazo de reemplazo hormonal, que vamos a verlo ahora. Entonces, ¿dónde tienen efecto para sintetizar, dónde tienen efecto en la mujer los estrógenos? A nivel del cerebro, a nivel del corazón, de vasos, fundamentalmente vasos, mamas, colon y urogenital. Indudablemente también ustedes verán que existen otras acciones que no las han expuesto y que ustedes lo ven visiblemente, ¿no? Actúan sobre las cuerdas vocales, provocando la modulación de la voz en las mujeres, ¿no? Haciéndola más aflautada, más delgada, diferente a un varón que tiene las cuerdas vocales un poco más engrosadas. Y cuando estos estrógenos faltan, de repente en la edad perimenopáusica, o sea, ya terminaron su acción, los ovarios están terminando de producir los estrógenos, y ya no existen los folículos. Entonces, por más que el cerebro empiece a mandar más hormonas, más FSH, sobre los ovarios ya no producen la misma cantidad, ¿no? Por eso es que se ve una mayor cantidad de FSH sobre el ovario, tratando de forzar la acción. Por eso es que ustedes, cuando miden normalmente la FSH en una mujer, ustedes van a encontrar que produce muy fácil estrógenos. Ustedes van a encontrar niveles de FSH entre 3, 4, 5 miligramos por mililitro, ¿no? Y cuando ustedes van a dosar en esa paciente el FSH, ustedes lo van a encontrar en el comienzo, como dice ahí, en síntomas tempranos, lo encontrarán entre 9 y 12, después 16, 20. Conforme se hace escaso el estrógeno, la FSH es más alta, y cuando ya es una menopáusica o postmenopáusica, ustedes van a encontrar la FSH en más de 90, 120, ¿no? Entonces, se dice que ellos son responsables por la falta por la presentación de síntomas, ¿no? Cuando falta pocos estrógenos, la mujer empieza, o sea, en las etapas premenopáusicas, empieza con el famoso bochorno, el flushing, o sea, a sentir sofocos, calores de los hombros hacia arriba, hacia toda la cara, ¿no?
Esos bochornos se hacen bastante frecuentes cuanto más hay disminución de estrógenos. Hay insomnio, hay irritabilidad y la habilidad emocional, o sea, se irritan, la mujer se molesta, se irrita por cualquier cosa y se vuelve más sensible, más llorona, ¿no? En esta primera etapa, ¿no? Se pelean generalmente con los adolescentes, que también están en una edad difícil, y esta es una edad difícil para la mujer perimenopáusica o menopáusica temprana. Conforme van fallando los estrógenos, hay cambios físicos intermedios. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que la vagina con función estrogénica es rosada, húmeda, brillante? Eso se pierde, se atrofia la mucosa vaginal, y cuando ustedes examinan una paciente menopáusica, van a encontrar una vagina con un epitelio plano, blanquecino, seco, ¿no? Entonces, en esas condiciones, la mujer pierde la libido, ¿no? El deseo sexual, el apetito sexual, porque las relaciones se tornan dolorosas, precisamente porque no hay una buena lubricación, no hay el colchón epitelial necesario para una relación sexual, entonces disminuye el apetito sexual. Pero como es a nivel vaginal, también se ve perjudicado la uretra también disminuye, se aplana el epitelio a nivel uretral, de tal forma que se presenta incontinencia urinaria. Estas pacientes se ríen, pujan o hacen pequeños esfuerzos e inmediatamente pierden orina, ¿no? Entonces se revierte con la acción de los estrógenos locales, como les había dicho, con la administración de estriol, ¿no? Indudablemente hay otros cambios, como los cambios tróficos en la piel se vuelve más delgada, empiezan las manchas marrones que se pueden observar en las pacientes que están en plena menopausia, ¿no? Y cuando ya hay una falla completa de estrógenos, se produce la descalcificación que yo les había hablado hace un rato, la osteoporosis, pérdida de masa ósea, precisamente porque ya no hay la defensa de los estrógenos y hay dificultad de la vitamina D para actuar, ¿no? Por eso se recomienda, cuando se da tratamientos con estrógenos, que la mujer por lo menos se exponga unas 2 horas al día a la luz solar para que se produzca el metabolismo de la vitamina D, como ustedes les han enseñado, ¿no? Hay mayores problemas en la menopausia, en la posmenopausia, y mayor cantidad de enfermedades cardiovasculares. Las mujeres sufren más de infarto de miocardio que los varones. Y si tienen un fondo, si hay un fondo, pueden hacer demencia tipo Alzheimer, ¿no? Pero ustedes acuérdense también que en las etapas tempranas las mujeres empiezan con las amnesias temporales. A veces se olvidan con mucha frecuencia de las cosas, y por ese es motivo de una consulta, ¿no? Doctor, estoy muy irritable, muy llorona, no tengo sueño, tengo bochornos, pero aparte de eso me olvido constantemente de las cosas, ¿no? Entonces, ustedes ya se dan cuenta de que los estrógenos actúan fundamentalmente a nivel cerebral, y que esas pacientes hay que darles tratamiento de terapia de reemplazo hormonal estrogénico. Estas son las formas de presentación de los estrógenos. ¿Se acuerdan ustedes? El estradiol puro y la estrona, ¿no? Pero acá las presentaciones comerciales están el etinilestradiol, el estriol, que es el metabolito urinario. Les decía, los estrógenos conjugados, los estrógenos sintéticos, ¿no? Y acá estos son sintéticos, el dietilestilbestrol y el dienestrol, que es nuevo, y la tibolona, que también es algo un poco nuevo, ¿no? Pero el dienestrol es el más nuevo de estos, en el uso, sobre todo vaginal. ¿Y qué efectos secundarios produce los estrógenos? Aumento de peso, ¿no? Hay un discreto aumento de peso, sobre todo cuando las pacientes en esta edad generalmente no hacen ejercicios, hacen una vida más sedentaria, por lo que se ve más aumento de peso. Alteraciones de la coagulación. Ustedes saben que cuando uno usa estrógenos hay aumento del tromboembolismo, ¿no? La carcinogénesis, sobre todo cuando se usan estrógenos sin protección de la progesterona. En mujeres que tienen útero, se debe usar, tienen útero y son menopáusicas,
o posmenopáusicas, hay que usar estrógenos con progestágenos. Si uno le da estrógenos solos, ese estrógeno solo es carcinogenético, puede producir cáncer de endometrio. Que también como efecto secundario las enfermedades vesiculares, biliares, forman litiasis vesicular. Eso se ha visto en las mujeres que toman anticonceptivos. Hay un porcentaje bastante considerable de las pacientes jóvenes que toman anticonceptivos, indudablemente hacen litiasis vesicular. Y si hay un fondo psiquiátrico, pueden presentar problemas psiquiátricos, ¿no? Y problemas de hipertensión arterial, pero que no se toman en cuenta casi porque no está demostrado de que realmente el estrógeno produzca como estrógeno hipertensión arterial, pero algunas teorías dicen que sí. ¿Dónde están contraindicados? En el embarazo, indudablemente, ¿no? En los síndromes ictéricos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que se metabolizan a nivel hepático, ¿no? Y si hay un síndrome ictérico, la función hepática está disminuida, por lo que los estrógenos no se metabolizarán, no se van a metabolizar con la frecuencia que es necesaria, ¿no? Ahí están los síndromes de Dubin-Johnson, Rotor, que ustedes van a poder estudiarlo después. Son patologías a nivel hepático. En pacientes inmovilizadas, porque habíamos dicho que los estrógenos producen alteraciones en la coagulación, formando mayor cantidad de trombos, igual en las pacientes con varices o en las fumadoras. En estas pacientes inmovilizadas, pacientes con varices o fumadoras, va a haber mayor cantidad de tromboembolismo en mujeres que usan estrógenos. Por eso hay que tener mucho cuidado en administrar estrógenos en este tipo de pacientes. Y así como hay estrógenos, también hay los antiestrógenos, o sea, necesitamos de la acción antiestrogénica, ¿no? Son antagonistas competitivos o agonistas parciales. Agonistas parciales, pero que al final terminan con la función antiestrogénica. Ahí está el clomifeno, que ustedes ya algunos lo han escuchado, se usa en infertilidad, ¿no? Inhibe la unión de los estrógenos en la adenohipófisis, por lo que inhibe la autorregulación negativa, el feedback que se llama, ¿no? Negativo, y aumenta la secreción de gonadotrofinas que produce al actuar, o sea, hacen que a nivel cerebral no se reconozcan los estrógenos. Eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? O sea, a nivel cerebral no se reconocen los estrógenos de tal forma que la adenohipófisis produce más FSH. Ese aumento de producción de la FSH hace que haya más FSH y como la mujer es fértil, hace que se produzca más acción de la, como hay más FSH, más acción de la FSH sobre los ovarios y se produce mayor cantidad de óvulos, ¿no? Esto se usa en pacientes con fertilidad y cuando se quiere aumentar la cantidad de óvulos producidos durante el ciclo, ¿no? Cuando se da clomifeno, puede haber producción de óvulos, más o menos en 3, 4, 5, de tal forma que en algunas oportunidades se ha descrito que el clomifeno es responsable de los embarazos múltiples, ¿no? Ya sea gemelares o trillizos o cuatrillizos. Esa es la acción del clomifeno, vean ustedes, ¿no? Hace que no se reconozcan los estrógenos a nivel de la adenohipófisis. Como no lo reconoce, entonces el organismo piensa que no hay estrógenos y manda el estímulo mayor, aumenta la cantidad de FSH y hace que el ovario ovule con mayor cantidad de óvulos. El tamoxifeno tiene efecto antiestrogénico sobre la mama, ¿no? Sobre la mama. Ustedes acuérdense que vimos ahí la mayor cantidad de receptores estrogénicos alfa en la mama, ¿no es cierto? Y cuando hay cáncer de mama, se usa el tamoxifeno, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuye el efecto de los estrógenos sobre la mama. Esa es la acción del tamoxifeno que se usa en cáncer de mama, pero tiene una acción contradictoria porque sobre el endometrio produce cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, cuando una mujer está recibiendo tamoxifeno, es bueno controlar con ecografías, porque el cáncer de mama, ustedes saben que en el mayor porcentaje se produce en mujeres ya posmenopáusicas, pero también hay mujeres jóvenes que pueden tener cáncer de mama, y hay que controlar el endometrio, porque si hay un crecimiento exagerado, uno puede pensar de que haya una alteración a nivel del endometrio.
El danazol es otro de los antiestrogénicos, ¿no? Inhibe la secreción de gonadotrofinas y reduce la síntesis ovárica de los estrógenos, ¿no? O sea, es más directo, ¿no? Es más hipogonádico, ¿no? O sea, inhibe la secreción a nivel central, inhibe la secreción de FSH y por lo tanto no hay una buena respuesta ovárica, a diferencia del clomifeno. Y acá vemos la progesterona, ¿no? Vamos a ver la progesterona. La progesterona es producida por el ovario bajo la influencia de las hormonas. Ya habíamos hablado algo de ello, ¿no? La hipofisiaria es la hormona luteotropa, principalmente por el cuerpo amarillo, después que se presenta durante la segunda mitad del ciclo menstrual. Ustedes se acuerdan del cuerpo amarillo que les decía que es el que alimenta al embrión durante sus primeros días de nidación a nivel del útero, y luego en el embarazo por la placenta. Entonces también hay que tenerlo en cuenta que la placenta produce cierta cantidad de progesterona. La secreción de la progesterona comienza antes de la ovulación, eso lo vieron en el cuadro inicial, desde el folículo destinado a la liberación del óvulo, al folículo que se rompe. Cuando no se produce el embarazo, el cuerpo lúteo involuciona, disminuyen los niveles de progesterona y se irrumpe el endometrio, produciéndose la menstruación. Esta hormona ejerce, igual que los estrógenos, varias acciones biológicas, ¿no? En los tejidos blancos, en las células que tienen los receptores, ¿no? Que previamente han sido sensibilizados por los estrógenos. La síntesis de progesterona comienza, ¿se acuerdan ustedes? Ya lo vimos antes, con la conversión de colesterol a pregnenolona por la citocromo P450. La pregnenolona puede tomar dos rutas que habíamos visto, ¿no? La ruta corta y la ruta larga, ¿no? Que vimos en la primera lámina, ¿no? Y vimos ahí que los progestágenos son los primeros que se producen. Este es un mecanismo de acción, ¿no? Va a valerse de las hormonas transportadoras de hormonas sexuales, ¿no? Ahí se transportan por el plasma y van hacia los receptores específicos que también se llaman alfa y beta, ¿no? Para inducir los efectos progestacionales específicos. Forman un complejo hormona-receptor similar al de los estrógenos. Activa los receptores nucleares de la adenosiclasa nuclear, produciendo una desfosforilación y traslocación a nivel nuclear. Modifican el ADN con activación de la ARN polimerasa, lo cual inicia el fenómeno de transcripción del ARN mensajero, ¿no? Lo mismo que habíamos hablado, el ADN activado por metilación desencadena la orden para que el ARN mensajero viaje hacia el ribosoma y produzca la respuesta deseada en la célula blanco, la célula que es sensible al estrógeno y a la progesterona, ¿no? La hormona natural presenta actividad antiestrogénica, actividad antiandrogénica, ¿no? Tiene dos actividades. Y la actividad, esta es más o menos lo que habíamos dicho antes, la conversión directa, ¿no? Y que es una conversión directa, y el metabolito último es el pregnandiol, que se dosa en orina. El pregnandiol hasta ahora farmacológicamente no tiene uso, ¿no? Igual que los estrógenos, se absorben por vía parenteral, por mucosas y por la piel, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que produce? Produce en el endometrio, produce transformación del endometrio en endometrio secretor, o sea, en la segunda fase, ¿no? Del endometrio proliferativo lo convierte en secretor. ¿Y cómo lo convierte en secretor? Aumentando las glándulas que se encuentran dentro del endometrio que está proliferando, se hacen más tortuosas, los núcleos se hacen basales y hay aparición de vacuolas, de grandes vacuolas. Esas vacuolas son las que van a proporcionar la sangre
a la placenta que se inserta, ¿no? Con el embrión, se inserta la placenta y esas vacuolas de ahí es donde van a empezar a sacar sangre. Son depósitos prácticamente de sangre que se ha formado por acción de la progesterona. A nivel del miometrio, la progesterona es tocolítico, no es una acción natural, o sea, hace que el útero esté y que los músculos uterinos estén sin movimiento, de tal forma que cuando un útero empieza a contraerse se produce la amenaza de aborto. Entonces esa acción de protección es de la acción de la progesterona. ¿Por qué? Porque inhibe el medio iónico intracelular, o sea, impide la acción del calcio intracelular, lo estabiliza, hay una estabilización a nivel de la membrana, ¿no? Impidiendo la acción del calcio. Esta acción de tocolisis es aprovechada farmacológicamente y cuando una mujer tiene amenaza de aborto en los primeros días de gestación, se administra progesterona en alta dosis, como vamos a ver las presentaciones ahora, y al administrar progesterona que se llama micronizada en altas dosis, se produce una tocolisis, se produce una relajación a nivel uterino. A nivel del cuello, ese moco filante que había sido preparado por los estrógenos, que se encargaron de sacar todo el glucógeno a ese moco y hacerlo filante, igual que la clara de huevo que les decía, se vuelve gestagénico, o sea, capta de nuevo el glucógeno y se vuelve un moco blanquecino que impide la penetración, que suban hacia el endometrio gérmenes de cualquier tipo, incluyendo los espermatozoides en 5 micras, ¿no? O sea, prácticamente se vuelve impenetrable es una barrera protegiendo la gestación. A nivel de la vagina, musifica las capas superficiales, las musifica, las hace más productoras de secreción en poquísimas cantidades, pero ustedes ven que hay una buena producción de secreción a nivel vaginal. Disminuyen los movimientos ciliares que hablábamos en las trompas, ¿no? A nivel de mamas, produce el desarrollo de las glándulas mismas, ¿no? Se desarrollan las glándulas, haciendo que se produzca este desarrollo de las glándulas, y por acción de la progesterona hace que haya un mensaje hacia el cerebro para que se produzca prolactina, y esa prolactina sea responsable de la producción de leche en las mamas, ¿no? Esto se puede observar cuando, por ejemplo, en una mujer que no está gestando, sin embargo, hay estímulo a nivel de los pezones, de las mamas, hay succión, hay estímulo, de tal forma que si esa mujer se coge las mamas y las ajusta y las presiona los pezones, va a haber pequeñas secreciones, ¿no? Pequeñas secreciones de una secreción cero lechosa, ¿no? Pero no es leche en realidad, que es producida después de la gestación. Pero ese es más o menos ese es el mecanismo de respuesta a nivel de las mamas. Y ya habíamos visto que aumenta la temperatura basal en 0,4, 0,6 grados centígrados, y hay acciones metabólicas también, pero que no son importantes de mencionarlas. Y así como hay antiestrogénicos, hay fármacos antiprogestagénicos también, ¿no? O sea, los antiprogestagénicos son los que producen el aborto, ¿no? O sea, uno de ellos, que estuvo escondido durante muchos años, es un fármaco que se llama mifepristone. En la actualidad se llama comercialmente mifepristone, pero antes, como estuvo escondido como producto de investigación como RU 486. ¿Y por qué estuvo escondido? Porque es un producto que produce aborto, el aborto completo. ¿Por qué? Porque es un antagonista competitivo de la progesterona y precisamente compite con los receptores alfa y los receptores beta, y al competir con receptores alfa y receptores beta, prácticamente produce el aborto en bloque, ¿no? Sobre todo en el primer trimestre de gestación, ¿no? Entonces, por eso es que estuvo escondido, pero sin embargo, desde hace unos 7 años, primero en Europa, acá en el Perú llegó más o menos hace unos 4 años, no el mifepristone exactamente, uno que ya vamos a mencionar en la siguiente lámina, que
se vino con el uso no de abortivos, sino para el tratamiento de los miomas, pero indudablemente que su efecto abortivo sí lo mantenía con toda su acción, ¿no? Acá dice que como uso terapéutico el aborto en embarazo en menos de 49 días, o sea, en el primer trimestre de embarazo, ¿no? Mifepristona oral, la eficacia es, vean, altísima, 90%, porque, como les decía, actúa sobre los receptores, ¿no? Efectos adversos, indudablemente, si se produce un aborto de esa naturaleza, el útero, inmediatamente, si se cae el producto, inmediatamente el útero empieza a contraerse y producir sangrado para expulsar el producto de la concepción, ¿no? Está contraindicado en pacientes anticoaguladas por la cantidad de hemorragia que se puede producir, ¿no? Pero no está en venta, así que no está en venta, así como mifepristone, ni en Europa tampoco, porque ha sido suspendida su venta. Y este es lo que el acetato de ulipristal es un similar al mifepristone que acabamos de hablar. Vino como esmia de 5 miligramos para el tratamiento de los miomas, ¿no? Es un modulador selectivo de los receptores de progesterona. Indudablemente es un fármaco similar al mifepristone, con las mismas acciones, pero es más, con menos efectos secundarios, y se usaba como anticonceptivo de emergencia y en tratamiento de miomas, ¿no? Acá se usó durante 3 años más o menos, pero en España, donde han tenido más experiencia, se usó durante 7 años más o menos, y en los 7 años en tratamiento de miomas se pudo observar que no tenía un efecto muy bueno, porque no pasaba del 40-50% de disminución del tamaño de los miomas, pero sí tuvo problemas a nivel hepático, producía patología a nivel hepático, irreversible, y por eso la FDA ha suspendido su venta, ¿no? Entonces no existe tampoco el acetato de ulipristal en este momento, ni el anterior que habíamos hablado. Pero para que ustedes conozcan que sí hay fármacos antiprogestagénicos. Y aunados los dos, vamos a tener como anticonceptivos orales, ¿no? Como anovulatorios. La acción de los anticonceptivos, ustedes saben que es sobre el cuerpo amarillo, ¿no? Provocando una atrofia temprana, de tal forma que no haya ovulación, ¿no? Esa es la acción de los anticonceptivos. Y todos los anticonceptivos, ustedes ven en la parte derecha, final de esta lámina, que es el etinil-estradiol. En todas existen los estrógenos, en una misma forma, ¿no? Como etinil-estradiol. Y ven ustedes al costadito las dosificaciones. Los de mayor dosificación, los de 0.5, y los de menor dosificación de 0.2 y 0.3. Lo que cambia, entonces, todas tienen estrógenos, antes habían fármacos bifásicos, trifásicos, ¿no? Pero eso se vio que no tenía mayor importancia, porque en la actualidad son fármacos monofásicos que traen 21 o 28 tabletas y que tienen la misma cantidad durante todo el ciclo, ¿no? Y que provocan la misma acción antiovulatoria. Entonces, lo que les decía, aparte de los estrógenos, lo que cambia es el progestágeno, ¿no? Y los progestágenos son los que producen más problemas de efectos secundarios: aumento de peso, aumento del vello facial, acné, ¿no? Aumento del apetito. Todo eso hace que se hayan ido modificando los progestágenos. Ahí está el linestranol, el norgestrel, el levonorgestrel, desogestrel, estodeno, que son los progestágenos que acompañan a estos estrógenos. Y estos son los nombres comerciales que ustedes van a poder conseguirlos en farmacia, pero les refiero que en farmacia hay más de 100 productos comerciales de anticonceptivos, ¿no? Cada uno tratando de ser mejor que el otro, pero sin embargo todos tienen una acción similar como anticonceptivos, ¿no? El Indiolé, el Obral 21, Nordete 2, Marvelón, Mercilón, Ginera, Fimiane, Delara, ¿no? Todos con
esta misma conformación. Estos anticonceptivos orales, la primera pastilla es el primer día de regla, ¿no? El primer día de regla se da por 21 días y trae 21 tabletas, descansa 7 días y otra vez 21 días, de tal forma que el ciclo se conforma en 28 días, ¿no? 21 tabletas orales, descanso 7 días, 21 tabletas orales, descanso 7 días. Se puede dar por 3, 4, 5 años, sin ningún problema. La primera caja, les vuelvo a repetir, todos los anticonceptivos se usan el primer día de la regla, ¿no? Porque ahí empieza el ciclo. Y de solo progesterona, ahí está, porque hay en algunas mujeres, existen algunas mujeres en las que no se les puede administrar estrógenos. Entonces, por ejemplo, las que están dando de lactar, no se le puede dar estrógenos porque el estrógeno tiene acción anti disminución de la prolactina, por lo tanto disminuye la lactancia y por ese motivo no se debe dar en las pacientes puérperas, y se da solamente si uno quiere dar anticoncepción en las pacientes que han tenido un niño reciente. Durante 6 o 8 meses, un año, se les da solamente progesterona, el tiempo que va a durar la lactancia, ¿no? Ahí está el Seracet, que es la progesterona es el Desogestrel, 0.075 miligramos, el Provera, la progesterona 5 miligramos, y les había hablado de que existe una progesterona para la amenaza de aborto, ¿no? Que habíamos hablado antes. Precisamente este es el producto de investigación comercial, el Geslutin, que es la progesterona micronizada que viene en alta dosis, vean ustedes, en 100, 200 y 400 miligramos. Se da 1 o 2 tabletas diarias durante 10 días o 15 días, ¿no? Durante el tiempo que dure el sangrado de la amenaza de aborto, ¿no? Se puede, esas mismas cápsulas son unas cápsulas un poquito grandes, se puede dar para que la mujer lo tome por vía oral, para tragarlas, o por vía vaginal también, 2 veces al día, tienen el mismo efecto. Porque ustedes saben que la progesterona también se absorbe bien por vía vaginal. Y este es uno de los progestágenos más nuevos, el Dianoges, derivados de la 19-noretisterona, y se usa para tratamiento de endometriosis, ¿no? Es el más nuevo que ha salido. En nuestro país está desde hace 2 años, como Dianoges mismo, ¿no? Para tratamiento de la endometriosis, que es una enfermedad que se caracteriza porque el endometrio, que está normalmente dentro del útero, se sale hacia los ovarios, hacia el peritoneo, en la cavidad pélvica, provocando sangrados, dolor, infertilidad, ¿no? Son pacientes cuyos tratamientos duran mucho tiempo. Los mensuales, ahí están los mensuales, ¿no? Uno puede, inyectables de depósito, ¿no? Ahí está el Soluna 5, que es la de hidroprogesterona de 150 miligramos, más el benzoato de estradiol, 10 miligramos, y el mesigina, que es un producto de investigación, que es el enantato de noretisterona, 50 miligramos, y el valerato de estradiol, 5 miligramos. Estos se dan cada mes. O sea, si uno administra estos mensuales, Soluna 5, mesigina, otro inyectable mensual, que tienen las mismas características, el primer día de la regla, segundo día de regla, y cada 30 días es la administración. O sea, se pone hoy día y entre 30 días otra, entre 30 días otra. También lo puede usar 1 año, 2 años, bajo control médico indudablemente. Hay hormonas que se usan cada 3 meses, cada 84 días. Ahí está el Depo-Provera, la medroxiprogesterona, que es el que más se usa en nuestro medio para pacientes que ya han tenido niños, porque a veces produce amenorreas o a veces produce spotting, o sea, sangrado intermenstrual, ¿no? Entonces, estas ampollas duran 3 meses, cada 84 días se debe dar, se debe inyectar a la paciente. Pero existen los llamados endoceptivos. Ahí está el Mirena, que se usa, que es como una T de cobre. Ustedes conocen la T de cobre, la Nova-T. En vez de cobre, tiene el Levonorgestrel, ¿no? Una cantidad que diariamente va hacia el torrente sanguíneo, una cantidad de microgramos,
y dura 3 años, ¿no? Dura 3 años dentro del útero. Pero hay subdérmicos, también salieron los subdérmicos, al comienzo eran 5 barras, después 3 barritas, en la actualidad el Nexplanon es una sola barra, es el Latonolgestrel como progestágeno, duran 3 años también, similar al Mirena, ¿no? Se pone en la parte interna del brazo, ¿no? Y el brazo que menos se usa, de preferencia en el brazo izquierdo, ¿no? En la parte interna del brazo, ahí se pone y vienen unos dispositivos especiales que no necesita uno prepararlos, sino poner un poquito de anestesia, y ahí viene cargado con una aguja especial, se administra más o menos, la administración es en menos de 5 minutos, ¿no? Los costos del Nexplanon más o menos están en 500 soles, pero en el Ministerio de Salud todos estos anticonceptivos los encuentran gratuitamente, ¿no? Gratuitamente, incluyendo el Nexplanon. Estas son las nuevas presentaciones de anticonceptivos, ¿no? Ahí están, ustedes ven el etinilestradiol, ¿no? Ahora de 0.015, 0.35, 0.3, 0.02 también, ¿no? Y estos son los nuevos progestágenos, ¿no? Gestodeno, dopodinona, clormadinona, dienogest, que estas son las dosificaciones. Generalmente hay que observar que hay cajas de microdosis, son las que tienen 28 pastillas, se da en forma continua, se empieza el primer día y se da en forma continua. Cuando tienen 28 tabletas, se da en forma continua, sin descansar un solo día. Si la paciente se olvida la noche anterior de tomar la pastilla, al día siguiente, a la hora que se acuerda, toma la que se olvidó, y en la noche toma la que le corresponde. Si se olvida dos noches seguidas, igual los toma a la hora que se acuerda, las 2 tabletas, y en la noche toma la que se olvidó, la que le corresponde. Si se olvida 3, empieza a rezar, porque puede salir gestando, ¿no es cierto? Entonces, eso es los anticonceptivos. Y acá también debo decirles, en anticonceptivos orales, que existen los de ciclo largo. O sea, ustedes que se usan más en Europa, en Estados Unidos, sobre todo hay las chicas que hacen deportes, las que no quieren estar arreglando todos los meses, y no quieren estar arreglando porque tienen algún problema de dolor menstrual, se sienten mal cuando arreglan, etcétera, ¿no? Entonces en ellas han salido unas cajitas que se llaman de ciclo extendido, y que vienen con 84 pastillas y 7 placebos, ¿no? De tal forma que la mujer que toma, o la joven que toma estas pastillas, lo toma durante 84 días y 7 días de placebo. En esos 7 días regla, y otra vez toma 84 días y otra vez placebo, de tal forma que puede arreglar 3 o 4 veces al año y tener comodidad para sus actividades a las que está desarrollando, ¿no? Eso es nuevo. Eso se llama la anticoncepción de ciclo extendido, ¿no? Cada 84 días, similar al que acabamos de ver, a los anticonceptivos inyectables, ¿no? Y no van a alterar en nada el ciclo ni la fertilidad, por si acaso. Y esta es la anticoncepción de emergencia que se usaba antes, el etinilestradiol, el norgestrel, que se llamaba método de Yuspe. Una mujer había tenido relaciones el día de peligro, entonces se cogía una cajita de estas de 21 pastillas y se le daba 3 diarias por 7 días, y después de los 7 días se le dejaba, o sea, cantidad alta de hormonas, y al caer se producía el sangrado, ¿no? Eso, igual que esto que es más nuevo, que es la anticoncepción de emergencia, que ustedes deben haber escuchado, que la conocen, ¿no? Igual se da una cantidad enorme de progesterona, que es el levonorgestrel, 150 miligramos, porque actualmente todos los productos comerciales tienen 150 miligramos, antes venían 2 tabletas, ahora viene una sola tableta, y el efecto es que da al organismo, de tal forma que en el plasma haya alta cantidad de progesterona, 2, 3, 4 días empieza a caer bruscamente, y esa caída hace que se irrumpa el endometrio. Pero es de emergencia. Este método de emergencia no es
esta anticoncepción de emergencia no es un método anticonceptivo en sí, ¿no? Sino solamente es una acción de emergencia que lo puede usar una mujer 1 o 2 veces al año máximo, ¿no? No lo puede usar más porque altera completamente el ciclo. No le va a provocar mayor cosa que estar sangrando todos los días o en algunas ocasiones tener amenorrea 1 mes o 2 meses. Pero también hay nuevas presentaciones acá que tampoco lo usan en nuestro medio. Es bastante bajo el uso de los rines, ¿no? De los aritos, de los aros que son muy flexibles y que se ponen dentro de la vagina. Se ponen el primer día que deja de arreglar, ¿no? 21 días, lo retira, lo vuelve a retirar y todos los meses se coloca el aro dentro de la vagina. Es un buen anticonceptivo, pero en nuestro medio no es aceptado, ¿no? Porque ustedes saben que acá no se acepta incluso los tampones, ¿no? Intravaginales para la regla, para la catamenia, que sí son bien usados, que son más usados en otros sitios como en Europa o Estados Unidos, ¿no? El primer arito trae solamente progesterona, y estas son las cantidades que bota diariamente, 10 miligramos. Y el NuvaRing, que es un estrógeno con una progesterona y que diariamente bota progesterona 0.120 miligramos y el estradiol 0.015 miligramos. Los dos aritos, vean ustedes, Progerrin o NuvaRing, estos sí están en el mercado acá. Muy pocas pacientes lo usan, dicen que es bastante bueno, pero lo usan muy pocas pacientes, ¿no? Finalmente, la terapia de reemplazo hormonal, cuando una mujer ya dejó de arreglar, entra en menopausia y hay que darle tratamiento de reemplazo hormonal. Y ese tratamiento de reemplazo hormonal va a ser con estrógenos. Y si tiene útero, estrógenos y progesterona. Y si no tiene útero, solo estrógenos. Estos son los productos que se usan, ¿no? Los estrógenos, ¿no? Comercialmente ustedes pueden encontrar como Climene, Climatrol, Estrofen, Cliane, Angelique, estrógenos conjugados, Premarin, Premel, estrógenos esterificados, Menese, gel en forma de gel, el Estrevagel, que solamente es estrógenos, que se pone sobre la superficie, en la parte interna de los muslos, en el abdomen, va rotando, ¿no? Y los parches de Ginedix, que también son parches, pero que dejan marca, ¿no? Sobre todo en esta época de verano, por ejemplo, hay exposición al sol y dejan mucha marca, pero hay en parches, por lo que les había referido antes, que estas hormonas se absorben bien por todas las vías. Y hay en óvulos, en jaleas y en cremas, ¿no? Para la parte vaginal, de acción local. Estos son de acción local, que actúan bien a nivel de vagina, ¿no? Y generalmente su uso debe ser bien indicado, porque si ustedes le ponen un ovulito de estrógenos a una menopáusica todos los días, indudablemente va a sentir una turgencia increíble en la parte baja de la pelvis, va a sentir una turgencia a nivel de mamas y eso le va a incomodar. Entonces tienen que dosificarlo bien, darle 1 o 2 óvulos semanales, que es suficiente para que mantenga una buena acción de lubricación a nivel vaginal. Muy bien, jóvenes, es lo que se refiere a estrógenos y progestágenos. ¿Alguna pregunta? Para entrar en... de acción local. ¿Perdón? El NuvaRing también es de acción local, como el No, Mirena. el NuvaRing es un anticonceptivo. Ahí sí que Por eso, no como anticonceptivo, el Mirena dicen que es de acción local. No, el Mirena, ninguno de los que hemos tratado antes es de acción local, son anticonceptivos. Todo lo que les he presentado acá son anticonceptivos. Actúan, y ya ustedes saben cómo actúan los anticonceptivos, les dije, ¿no es cierto? Desde acá. ¿Se acuerdan? El anticonceptivo produce atrofia del folículo y ya no hay ovulación. Esa es la acción. Pero no se usan como tratamiento estrogénico ni progestagénico, por si acaso. Son anticonceptivos. Estos y estos, ¿no es cierto? Y finalmente les decía, esta es la terapia de reemplazo hormonal para las pacientes menopáusicas.
o posmenopáusicas. ¿Se acuerdan? O sea, si alguien usa Nuvaring, la acción va a ser anticonceptiva, pero no es tratamiento para las menopáusicas. Dígame. Sí, doctor, buenos días. Quería preguntarle cuánto porcentaje de eficacia tenía el Nuvaring, que es Todos un los anticonceptivo que anticonceptivos tienen estrógenos y progesterona, todos tienen una eficacia de acuerdo al índice de Pearl Harbor, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Ahí se hicieron los estudios de más del 90%, si alguno dice 99% de eficacia. Si lo toman bien y no hay no hay olvidos, nada, tienen un efecto de 99%. La eficacia de la anticoncepción de emergencia es entre el 40 y 60%. Otra pregunta. Profesor, disculpe, cuando dice, por ejemplo, Cliané dice E más noretisterona, ¿se refiere a que el Cliané tiene el estrógeno? Estrógenos, y esta es la progesterona. Estrógeno. Y el noretisterona, es una combinación de los dos. Claro, por eso es que le decía, en las mujeres menopáusicas, ustedes saben que muchas veces se operan, se les saca el útero, ¿no es cierto? Y si ustedes les dan estrógenos solos a una mujer que tiene útero, le pueden producir cáncer de endometrio por la acción carcinogénica que tienen los estrógenos. Pero si ya no tiene útero, le dan estrógenos solos. Pero si tiene útero, le dan estrógenos asociados a una progesterona. ¿Por qué? Porque la progesterona en esa edad se va a convertir como un antiproliferativo. O sea, va a impedir que el endometrio crezca, de tal forma que ya no va a haber reglas, ¿no? Claro. Y cuando dice doble, doctor, y Etinilestradiol. Y ese, Estrógenos conjugados. gracias, doctor. Doctor, una consulta. Dígame. En relación a los fármacos que aceleran la maduración del folículo, pero no reemplaza un folículo que esté de una mujer añosa, simplemente maduran más rápido. Y existen fármacos que puedan dar puedan mejorar la calidad del folículo de una persona añosa. No, ninguno. Por eso es que cuando una mujer está actualmente va a verse sobre problemas de fertilidad después de los 39 años, lo único, le van a pedir una ecografía para ver la cantidad de folículos antrales que tiene, o sea, folículos antrales que van a madurar y que pueden tener óvulos. En primer lugar. En segundo lugar, le van a hacer un dosaje de FSH para ver si su FSH está baja, entre 4 o 6, o si llega a 9 todavía tiene alguna esperanza. Y finalmente quien le dice si va a ovular o no va a ser el dosaje de hormona antimülleriana. Mientras más baja esté la hormona antimülleriana, significa que ya no hay ovulación, que ya su ciclo terminó. Porque acuérdense ustedes que la mujer nace con cerca de 400.000 óvulos y cuando entra en la pubertad ya tiene la mitad y de ahí va perdiendo óvulos, ya sea por ovulación o por las ovulaciones frecuentes o por otras causas, y más o menos a partir de los 35, 37 años ya la cantidad de folículos centrales, de óvulos que tiene es bastante baja, ¿no? Y el mejoramiento de eso ya no se puede porque es algo natural, el envejecimiento natural del ovario. Algunas mujeres, sin embargo, como en medicina sucede, pueden seguir ovulando hasta los 37, 38, 40 años, hasta los 45 años uno encuentra mujeres que están con buenas
con buenas dosificaciones de hormonas, ¿no? Con buena cantidad de hormonas, incluso hasta los 48 años, pero no son todas, ¿no? Pero la gran mayoría a partir de los 39 años empieza a decaer la cantidad y la calidad de óvulos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Hola. Ya, doctor, parece que no hay más. Hacemos la siguiente clase, ¿ya? ¿Sí? Ya, doctor, no se olvide pasarme las diapositivas, por favor.